Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En la clase de hoy veremos cómo hacer gráficos bidimensionales en MATLAB. En MATLAB es muy sencillo generar gráficos bidimensionales. Para esto lo único que tenemos que hacer es definir los valores que van a ir en nuestro eje X y nuestro eje Y y definirlos con la función plot. Para ver esto con un ejemplo vamos a suponer que queremos hacer una función senoidal. Vamos a suponer que Y es igual al seno de X. Como vemos, de esta manera tendremos definido el eje Y, pero nos faltaría definir el eje X. Para definir el eje X lo que tenemos que hacer es definir un vector, para que de esta manera vaya cogiendo cada elemento un valor y podamos ir trazando nuestro gráfico. Voy a definir, por ejemplo, un vector X que va a ir de 0 a 2pi, con rangos de 0,05. De esta manera podríamos ver cómo se desarrolla toda nuestra onda senoidal. Una vez tenemos definidos los ejes X e Y, tenemos que introducir la función plot. Y aquí definimos dos parámetros. El primero es el eje X y el segundo el eje Y, que en este caso nuestras variables para los ejes X e Y se llaman X e Y, por lo que es bastante sencillo en este caso. Una vez tenemos definido esto, ya podemos ejecutar nuestro programa y como vemos, se nos ha creado un gráfico bidimensional de la forma senoidal. Aún así, como vemos, este gráfico es bastante simple. Únicamente nos ha definido una línea azul en la que aparece nuestro gráfico, pero por ejemplo el eje X ni siquiera está bien definido, puesto que va de 0 a 7 y realmente solamente nos interesa hasta aquí, que es nuestro último punto. Pero la función plot nos ofrece muchas alternativas. Entre estas alternativas está, por ejemplo, cambiar el color de la línea, introducir marcadores, cambiar el grosor y el estilo de la línea, cambiar el color de estos marcadores y muchas otras. Si queremos ver todas estas, introducimos help plot. Y como vemos aquí, nos aparecen muchos ejemplos en los que nos cambian diferentes elementos de nuestro gráfico. Los más importantes van a ser estos de aquí, que son el color, el marcador, el estilo del marcador y el estilo de la línea. Para ver esto con un ejemplo, vamos a suponer que queremos cambiar nuestro marcador, por ejemplo, y que queremos que sea entre estos una X, por ejemplo, pues únicamente tenemos que introducir marker y X como si fuese un char. Ejecuto esto y como vemos ahora nos aparece el marcador, bueno, nos aparecen los marcadores de cada uno de los puntos que hemos definido. En este caso aparecen bastantes puntos, puesto que el rango que hemos definido es 0,05. Ahora voy a cambiar esto. Voy a cerrar primero el gráfico que ya tenemos definido. Para esto podemos utilizar la función close. Voy a suponer que aquí en vez de 0,05 pongo 0,25. Le doy a Run y como vemos ahora los puntos son mucho menos. Aún así se puede ver bastante claro la forma senoidal. Supongamos ahora que pongo 0,5 y le doy a Run. Como vemos, la forma senoidal ya no está tan bien definida, puesto que MATLAB lo único que hace es definir estos puntos y unirlos con una línea recta, por lo que es muy importante que nuestros vectores estén bien definidos. Voy a volver a poner 0,05. Ahora supongamos que queremos cambiar el color del marcador. Pues pongo marker edge color. De esta manera vamos a cambiar el borde. Y quiero que sea negro, por ejemplo. Pues introduzco K, que como vemos aquí, K corresponde a negro. Voy a darle a Run y como vemos ahora, los marcadores están negros. Y la línea sigue azul, puesto que no hemos definido el color de la línea. Vamos a cambiar ahora, por ejemplo, el color de la línea. Introduzco color y, por ejemplo, una R para que sea roja. Le doy a Run y como vemos ahora nuestra línea es roja. Voy a cambiar otros parámetros como puede ser por ejemplo el grosor de la línea. Voy a poner 3 y el estilo de la línea.
que voy a definir, por ejemplo, este de aquí, una raya y un punto. Una vez definido todo esto, voy a volver a ejecutar nuestro programa y como vemos, ahora ha incrementado el grosor, el estilo de la línea ha cambiado y también han cambiado los colores. Vamos a suponer ahora que queremos introducir títulos. En este gráfico no aparece nada, por lo que vamos a introducir títulos en los ejes, tanto en el eje X como en el eje Y. Para esto tenemos que introducir la función xlabel. Si queremos cambiar el eje X, e ylabel para cambiar el eje Y. De esta manera tendremos definidos los títulos en los dos ejes. Como vemos ahora nos aparece eje X y eje Y. Supongamos que queremos hacer también en estos ejes, pues cambiar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a cambiar el tamaño de la fuente. Voy a poner font size y, por ejemplo, 15. Y voy a copiar esto mismo aquí. Ahora le doy a Run y como vemos el tamaño ahora ha incrementado. Otra opción que tenemos es introducir un título. Para esto pongo title y pongo pues seno, porque es una función senoidal. Y aquí tenemos el título. De igual manera puedo también cambiar el tamaño de nuestro título. Voy a poner 20, por ejemplo. Y aquí lo tenemos definido. Como he comentado anteriormente, el eje X no está del todo bien definido, puesto que únicamente nos interesa que se vea hasta aquí. Por lo que esto también lo puedo cambiar. Para esto voy a introducir la función xlim, que va a ir de 0 a 2pi. Y lo introduzco de esta manera. Voy a cambiar también la función ilim para verlo, aunque está bien definido, de -1 a 1. Voy a poner de -1,5 a 1,5. Voy a ejecutarlo y como vemos ahora han cambiado nuestros ejes. El eje Y va de 0 a 2pi, el eje X, perdón, y el eje Y de -1,5 a 1,5. Si queremos también podemos hacer otras cosas, como puede ser, por ejemplo, añadir una red. Para esto voy a introducir grid on para que se vean mejor los resultados. De esta manera vemos que este pico de aquí corresponde a 1, este de aquí a -1, por aquí tenemos el 0 y demás. Ahora vamos a suponer que queremos introducir también en el mismo gráfico un coseno y una tangente. Por lo que voy a definir, por ejemplo, este como I1, voy a definir un I2 que va a ser el coseno de X y un I3 que va a ser la tangente de X. Vale, ahora que si queremos definir esto tenemos dos opciones. Voy a eliminar todo esto de aquí y voy a poner X e I1. Y supongamos que queremos que el seno esté definido con rayas azules. Aquí también podemos definir el segundo elemento, que sería X y 2, y vamos a suponer que este queremos que esté definido con una raya simple amarilla. Y finalmente voy a definir X y 3, que voy a suponer que quiero que esté con un punto línea de color pues magenta. El título voy a cambiar, en vez de seno voy a poner pues funciones trigonométricas y voy a ejecutar esto a ver qué nos sale. Vale, como vemos ahora nos sale
el seno, que es este de aquí, el coseno, que es el amarillo, y la tangente, que es esta morada. Aún así, esto, pues nosotros porque lo hemos definido y sabemos cuál es cuál, pero como para definir bien este gráfico, podemos introducir una leyenda en la que aparezca seno, coseno y tangente. Aquí en la leyenda tenemos que definirlas en el orden que las hemos definido aquí. Por lo que primero va el seno, que es I1, segundo el coseno, que es I2, y tercero la tangente, que es I3. Voy a ejecutarlo. Y como vemos, ahora nos aparece en la leyenda las tres funciones que hemos definido. Alternativamente a esto, como hemos visto aquí, he tenido que eliminar el resto de elementos de tipo de marcador y demás. Esto se debe a que si introduzco varias funciones dentro de la misma función de plot, nos puede dar problemas. Por lo que, otra alternativa a esto sería definirlos de manera independiente. Es decir, en cada función plot, definir uno. Voy a poner, por ejemplo, pues una raya roja, no me acuerdo que había puesto antes, y plot, aquí es una coma, perdón, x y 3, punto raya a negro. Vale, vamos a ver qué es lo que pasa si lo ejecuto de esta manera. Como vemos nos salta un error y la única función que nos aparece es esta de aquí. ¿Por qué? Porque primero ha definido este gráfico, lo ha mostrado, después este y finalmente este, eliminando, cada vez que aparecía un nuevo gráfico, eliminaba el anterior. Para que no nos pase esto, tenemos que introducir el comando holds_on. Una vez que defino el primer gráfico, si introduzco holds_on, las cosas nuevas que vayamos introduciendo van a ir apareciendo en el mismo gráfico. Es decir, primero defino este, introduzco el holds_on, se mantiene este gráfico y se define este también, se mantienen los dos anteriores y se define este también, y para que deje de pasar esto, pongo hold_off. Voy a introducir ahora close para cerrar el gráfico anterior y ahora, como vemos, ya nos aparecen nuestras tres funciones. Una vez definido nuestro gráfico, y ya, como vemos, ya nos sale pues, de la manera que queremos, vamos a ver cómo guardar este. Una opción que tenemos es simplemente introducir file save as, pero supongamos que queremos hacerlo directamente desde MATLAB. Para esto tenemos que introducir el comando print. Aquí introduzco el nombre del gráfico y posteriormente el tipo de archivo que quiero que sea. Aquí podemos introducir PNG, JPG, PDF, EPS y demás. Tenemos que introducirlo de esta manera, guión de, y posteriormente el tipo de archivo que queremos. Ahora, vale, me aparece un error porque me he equivocado. En vez de poner JPG, he puesto JEPG. Ejecuto y como vemos ahora aquí nos aparece un nuevo archivo. Voy a abrirlo fuera de MATLAB y como vemos aquí tengo mi gráfico guardado. Ahora que tengo el gráfico aquí, supongamos que quiero borrarlo, igual que en la ventana de comandos utilizábamos CLC para borrar nuestra ventana de comandos, puedo introducir el comando CLF y de esta manera se nos borra el gráfico que tenemos hecho en MATLAB. Como vemos ahora, ya no tengo el gráfico. Esto sería todo en cuanto a los gráficos 2D. Lo que os he mostrado es únicamente una pequeña parte, la que considero más importante para aprender a hacer gráficos 2D en MATLAB, pero MATLAB nos ofrece muchísimas otras opciones, como puede ser crear histogramas, crear otro tipo de líneas y demás.
por lo que si tenéis alguna duda o comentario, dejadme en la caja de comentarios.